Abra su Biblia en el libro de Josué, Josué capítulo 6. Titulé esta enseñanza El poder de un decreto. ¿Cómo se llama el tema? El poder de un decreto. Básicamente, las palabras que nosotros hablamos son decretos que escribimos en el mundo espiritual. Yo lo hablaba con un hermano y le decía que cuando escribí mi primer libro, Refrena tu lengua de mal decir, puede comprarlo en la librería si quiere. Yo no me imaginaba la profundidad que tiene lo que Dios me dijo para escribir ese libro. Ese libro comienza con una revelación que Dios me dio en el año 1999. Y la revelación es que nuestras palabras son documentos legales escritos en el mundo espiritual. Repito, nuestras palabras son documentos legales escritos en el mundo espiritual. Y básicamente las palabras que hablamos son decretos espirituales que nosotros escribimos en el mundo espiritual. En estos días, Dios me advirtió y me dijo: Satanás anda en busca de una mala palabra de tus labios. Porque Satanás sabe que las palabras negativas, las palabras de quejas, las palabras de prometer y no cumplir, él las usa en nuestra contra o en contra nuestra. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener un cuidado sumamente especial, diría, por cada palabra que nosotros hablamos. Un divorcio en un matrimonio comienza con palabras. Nos divorciamos, ahí hay un decreto. Maldición de divorcio. Hay un decreto que Satanás toma en sus manos para acusarnos delante del trono de Dios. Llevo semanas o quizás meses estudiando un poco acerca de esto. Y ciertamente, escucha esto, Satanás es un enemigo legalista. Diga conmigo, un enemigo legalista. Dígalo otra vez, un enemigo legalista. Es decir, que Satanás es un ser legal. Y Satanás no le va a llegar a Dios con mentiras, porque él sabe que Dios no va a creer eso. La única manera en que Satanás pueda presentarle un argumento a Dios es que ese argumento sea verdadero. Y cuando usted habla palabras de muerte, palabras de enfermedad, palabras de pobreza, palabras de ruina, palabras de divorcio, palabras de escasez, palabras de esterilidad, usted le está entregando al diablo un documento, un decreto para que vaya a Dios y lo acuse. Dice Apocalipsis capítulo 12, dice que Satanás es nuestro acusador. Y busqué la palabra en griego para saber qué profundidad tenía ese término acusador. Y cuando leí la palabra y el concepto quedé más impactado. La palabra griega para acusador es la palabra categoro, que significa representante legal en un tribunal. Y en el cielo hay tribunales, sino porque Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice que Jesucristo es nuestro abogado y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Es decir, que Jesucristo es nuestro abogado defensor en ese tribunal.
Y Satanás es el abogado acusador en ese tribunal. Y yo sí decía cuando era nuevo convertido, ahí en la década del 80, cuando comencé a leer la Biblia, y cuando me conseguí ese versículo que dice que Satanás nos acusaba de día y de noche delante de Dios. Pero ¿con qué nos acusa el diablo? Y Satanás lo único que puede llevar a la presencia de Dios para acusarte y tener un argumento legal en contra tuya son las palabras, son los decretos que tú hablas. Y hay familias que no surgen porque hay decretos de maldición. Cuando empiezo a entender estas cosas, comienzo a pensar desde mi niñez, en mi barrio, en mi cuadra, en mis vecinos. Y empecé a recordar ciertas familias que hoy ya no están, algunas todavía están. Y cuando miro su estilo de vida, drogas, delincuencia, alcoholismo, disfunción familiar y una cantidad de problemas. Y ahí, cuando empecé a descubrir estas cosas, me doy cuenta que son decretos de maldición que hay en esa familia, donde esos decretos no permiten que esa familia surja. A lo mejor sobre usted o los que me están escuchando por YouTube, hay decretos de esterilidad, hay decretos de pobreza, hay decretos de muerte prematura, donde hay personas que no llegan a los 40 años, hay familias que no pasan de los 30 a los 40 años, porque hay un decreto de muerte sobre muchas personas. Escuchaba un predicador hace años, me vino ahorita a la mente, y el predicador dice, estaba yo en la ciudad de Nueva York, predicando la palabra del Señor, y ese día llegué a la iglesia muy temprano, donde iba a predicar, y mientras estaba sentado en los puestos de los pastores, llegó un joven alto, buen mozo, simpático a la iglesia, y el Espíritu Santo me dijo, ve y llama a ese joven, porque hay un decreto de muerte sobre él. Y esta noche es la última oportunidad que él tiene de aceptar a Cristo como su Salvador. Pero me llama la atención eso. Hay un decreto de muerte. Es decir, hay personas que tienen una atmósfera, hay personas que tienen un ambiente espiritual de muerte, de pobreza, de escasez, de enfermedad, de cáncer, de tumores, de alergias. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay palabras que se pronunciaron en contra de esa familia o en contra de esa persona. Y dice el predicador que lo llamó y le dijo, hay un decreto de muerte sobre ti. Y esta es la última noche que tienes para aceptar a Jesucristo como tu Salvador. El joven se burló del predicador y le dijo, yo no estoy en la iglesia por buscar a Cristo, estoy en la iglesia porque aquí hay mujeres bonitas y busco conquistar a algunas de ellas. Y el hombre se fue, el joven, de la iglesia. Dice, terminé de predicar y fui con el pastor a cenar en un restaurante en Nueva York. Y ya habíamos hecho el pedido y de repente llega un líder al restaurante diciéndole al pastor, pastor, lo necesitan con urgencia en emergencia del hospital John F. Kennedy. Un joven tuvo un accidente, familia de uno de los miembros de la iglesia. Dice, suspendimos el pedido de la comida, fuimos al hospital y ¿cuál es mi sorpresa? Dice el predicador. Cuando entramos en emergencia, quien había tenido el accidente había sido el joven que se burló de sus palabras allá en el templo. Dice, corrí hacia él en la cama para hablarle de Cristo antes que muriera, pero cuando me acerqué a su vida, a su cuerpo, solamente él decía, me estoy quemando, y murió. Es decir, se perdió su alma porque había un decreto de muerte. Las palabras que tú hablas son decretos. Yo no sé cómo es tu vocabulario, yo no sé cómo son tus palabras, yo no sé cómo son tus oraciones, pero lo que sí puedo decirte es que cada palabra que tú hablas son decretos espirituales que se cumplirán en su tiempo.
Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mire lo que dice Josué capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. ¿Qué hizo Josué? Diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito asiente sus puertas. Sobre el primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Amén. Tú sabes que los hebreos, los judíos hoy en día, esa gente sabe lo que es confesar una palabra profética. De hecho, esa gente le coloca nombres a ciudades, le colocan nombres proféticos a sus hijos, porque ellos saben que cada vez que se habla una palabra, esa palabra es profética para sus hijos o para un lugar. De hecho, los hermanos Wright, los que inventaron la avioneta o un avión pequeño, eran gemelos. Y dice la historia que la mamá de estos gemelos, cuando estaban en su vientre, siempre les decía: ustedes serán una bendición para el mundo, serán unos inventores, bendecirán al mundo. Y cada vez su mamá bendecía a sus hijos, y esa palabra profética fue un decreto sobre ellos. Y más adelante los hermanos Wright inventaron el avión, es decir, fueron una bendición para el mundo. Es decir, la mamá escribió un decreto en el mundo espiritual. Y los hebreos, los judíos, los orientales, sobre todo los árabes, esas personas saben el poder que tiene una palabra, el poder que tiene un decreto, el poder que tiene una confesión declarada con tus labios. Y el diablo también lo sabe, Dios también lo sabe, porque Dios creó todo hablando. Dios no creó nada pensando. Dios no pensó: hágase el universo y el universo fue. No, todo se creó después que Dios habló, porque Dios pudo haber tenido buenos deseos, buenos pensamientos para la creación, pero nada de la creación fue hecha al menos que Dios hubiese hablado. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio de que las palabras que usted habla son decretos que se escribe en el mundo espiritual, y más adelante esa palabra que usted habló se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cuando usted entiende eso, pero lo entiende de verdad, lo conoce en su espíritu, usted será una persona prudente, usted será una persona solo de bendecir. Dice Pablo a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Busqué la palabra corrompida en el griego y el concepto de esa palabra es podrida. Vamos a traducirla con ese término: ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Una vulgaridad es una pudrición. Y hay esposos que maldicen a sus mujeres. Hay mujeres que maldicen a sus esposos. ¿Para qué me casaría contigo? Eso es algo corrompido, eso es algo corrupto, eso es una maldición lo que está soltando ese hombre o esa mujer. ¿O qué me dicen los padres a los hijos? Hay hijos que cuando sus padres le hablan, le dan decretos de muerte. Tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada. Tú eres un flojo. Tú eres un malparido, decía mi abuela. Tú eres un malparido. Mi abuelo decía: tú eres un cipote. Tú no sirves ni para el cipote, decía mi abuelo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que esas palabras eran decretos que se estaban escribiendo en el mundo espiritual. Y a veces hay adultos hoy
que vienen arrastrando un estilo de vida mediocre, simplemente porque desde niños se le está escribiendo decretos de muerte, de pobreza. Cuando usted dice, yo nunca seré, no tendré abundancia, siempre seré pobre, ese decreto se escribe en el mundo espiritual. Y Satanás tendrá un argumento siempre, al menos que usted lo anule, de pobreza sobre su vida y sobre su familia. Y es por eso que las bendiciones de Dios a veces no se manifiestan en la vida de muchas personas, porque en el mundo espiritual están gravitando palabras de muerte, de pobreza, de enfermedad sobre esas personas, y para Dios se le dificulta manifestar bendiciones sobre esas vidas porque hay un obstáculo espiritual que son los decretos que tú has hablado. Tú tienes que tener un lenguaje alineado con Dios. Mire, yo lo he contado varias veces, déjeme repetirlo. A veces hay que repetir las cosas, como Pablo. Una vez iba con mi madre en el carro y le dimos la cola a una muchacha, una ya muchacha, señora, hacia cerca del mercado San Juan. Y ella leyó mi libro, Refrena tu lengua de maldecir. Y me dice ella atrás, Robert, tú sabes que leí tu libro y ahora me doy cuenta por qué mi hermano menor lo mataron. Y me interesó la historia. Y yo le dije, cuéntame con detalles eso, porque me sirve para testimonio, como lo que hoy estoy diciendo con esto. Y ella me dice, cada vez que venía alguien a la casa a buscar a mi hermano, mi mamá decía, por ahí anda si no lo mataron. Dice, pero era una confesión insistente de mi madre, por ahí anda si no lo han matado. Eso lo dijo miles de veces, porque yo vivía con mi madre y escuchaba continuamente esa palabra. Señora Julia, está por ahí Carlito, por ahí anda si no lo han matado. Siempre lo decía. Y me dice ella en el carro camino a su casa, por allá cerca del San Juan. Dijo, Robert, hasta que llegó el día en que nos llegó la noticia que a mi hermano menor lo habían matado. ¿Qué hizo su madre? Su madre escribió decretos de muerte sobre su hijo. Y es la manera en que el mundo espiritual trabaja. Si usted lee la Biblia, la confesión de palabras, el poder de las palabras, la declaración profética de decretos proféticos está por toda la Biblia. Soy un amante de leer la Biblia y cada vez que estoy leyendo las Escrituras resalta todos estos pasajes bíblicos, todos estos versículos bíblicos acerca de las palabras que hablamos, y es sorprendente. Y le digo, hay cristianos con todo y que son cristianos, cargan decretos de muertes, decretos de enfermedad, decretos de pobreza, decretos de esterilidad por las palabras que continuamente están diciendo. Por eso hay personas que no salen de una enfermedad porque ellos mismos dicen, es que yo no salgo de una, me curo de una y me sale otra. Y esos decretos se cumplen en su cuerpo porque el diablo leyó muy bien Mateo 18 que dice, si dos en la tierra se ponen de acuerdo, será hecho. Y cuando usted dice esa palabra, el diablo dice, estoy de acuerdo contigo. Y cuando él se pone de acuerdo contigo, como un enemigo legalista, le dice a Dios acusándote, mira lo que dijo tu hijo, y por eso tengo el derecho de enfermarlo siempre por las palabras que está diciendo. Hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es algo espiritual poderoso. Yo estoy leyendo un libro, que lo pasé a mi esposa ahorita, que se llama Silenciando al Acusador. ¡Wow! ¡Qué libro! Jacqueline Hasselman, una señora hoy mayor de unos 80 años, escribió ese libro. Y empecé a leerlo, pero a comérmelo, párrafo por párrafo. Si usted lo quiere, escríbame, se lo mando por PDF. Es una cosa, pero es una lectura de un nivel alto. De un nivel alto
acerca de los decretos espirituales. Ella se va más a las maldiciones generacionales. Y es una cosa espectacular. Yo leía ese libro, créalo hermano, lo estaba leyendo primero en PDF, luego se imprimió. Lo estaba leyendo en la computadora y yo me detenía para digerir lo que estaba leyendo. Dios mío, esto es demasiado grande, decía. Esto tiene que saberlo la iglesia. Cuando tú empiezas a descubrir las leyes del mundo espiritual, te vas a dar cuenta de algo poderoso. Hay un video en Silk Road que se llama Descubriendo el Demonio de América, algo así. Y el hombre que está hablando con Silk Road sabe de esto. Sabe de esto. Y ellos hablan de un documento de divorcio a Baal. De hecho, hablé con Benjamín Santeliz, que es abogado. Y le dije, Benjamín, porque leyó el libro también, Silenciando al Acusador. Le dije, vamos a hacer un documento y vamos a hacer una declaración profética basado en lo que dice el libro y lo que hicieron estas personas en los Estados Unidos. Y este hombre se fue con un representante de cada estado de los Estados Unidos, 50 personas. Y en Washington, D.C., en la capital, fueron 51, 50 estados más la capital de los Estados Unidos. Y hicieron un decreto en la plaza, creo que fue la Plaza Lincoln. Hicieron un decreto, pero una cosa espectacular lo que leyó esa gente. Hermano, al día siguiente hubo una cantidad de manifestaciones de parte de Dios, pequeños temblores que tumbaron ídolos. Una cosa espectacular. ¿Y sabe por qué ocurrió? Porque cuando tú decretas una palabra con tus labios, empiezas a mover el mundo espiritual, o en contra tuya o a favor tuyo. Cuando empecé a detallar el libro y a ver estos videos, porque empecé a profundizar más en otros autores con la misma línea, como Robert Anderson, Los Tribunales del Cielo, comencé a notar, hermanos, que hay un poder que se desata cuando hablamos impresionante, impresionante. A lo mejor tú que me estás escuchando hoy, los que estamos escuchando por YouTube, están escuchando esta palabra y están diciendo, con razón yo vivo de esta manera, porque hay maldiciones. Hay decretos sobre la vida de muchas personas que aún siendo cristianos no han vivido la experiencia sobrenatural de la bendición de Dios, porque hay decretos en contra tuya, de tu matrimonio, de tu familia, de tu economía. Hay personas que mueren pobres porque hay decretos de pobreza en ellos. Pero hoy declaro que eso se cae en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dáselo bien fuerte al Rey de Reyes. Comencemos la predicación. Josué acaba de tener una gran victoria. Acaba de venirse abajo los muros de Jericó. Dice el pastor Hodge en su libro Los Ángeles en Misiones Especiales. Cuando los ángeles se le aparecieron en su casa, uno de ellos le dijo, yo estuve cuando se vinieron abajo los muros de Jericó. Y ellos dijeron al pastor, los muros no fueron derribados, los muros fueron enterrados. Dice el ángel. Yo estuve ahí, le dice el ángel. Y cuando esos muros fueron enterrados, se vinieron abajo. Dice la Biblia que Josué, el general Josué, soltó un decreto. ¿Y cómo lo soltó? Hablando. ¿Cómo lo soltó? Diciendo. Al final vamos a lanzar un decreto tremendo, ¿yo? Aquí todos lo van a decir. ¿Cuántos están dispuestos a decretar algo poderoso hoy? Y Josué soltó un decreto, que te lo voy a parafrasear, pero es lo que dice, versión Robert Vargas. Dice, maldito el hombre, escuchen, decretó hablando, no escribió eso. Porque, oído, un documento escrito es tan valedero hoy en la tierra como unas palabras tuyas en el mundo espiritual. Es lo mismo. Lo que pasa es que en el mundo espiritual esos documentos no se ven.
pero existen. Y Josué dijo, maldito el hombre que en un futuro se levantare a reedificar la ciudad de Jericó. Y dijo, cuando esté echando los cimientos, los fundamentos, las bases, se muera su hijo mayor, su primogénito. Y cuando esté colocando las puertas, las ventanas, se muera su hijo menor. Punto y aparte. Eso fue el decreto. Pareciera simple, pareciera imposible que se cumpliera, pero no, pasó el tiempo. Y yo me puse a sacar la cuenta desde los libros, desde el capítulo 6 de Josué hasta Primera de Reyes, capítulo 16, con un hombre llamado Hiel, H-I-E-L, Hiel. Hiel, en los tiempos del rey Acab y Jezabel, se levantó a reedificar Jericó. ¿Y sabe cuántos años habían pasado? 500. ¿Cuántos? 500 años. Pero lo tremendo es que el decreto estaba vivo como que si hubiese sido ayer que lo había pronunciado Josué. Oído, en el mundo espiritual las palabras no caducan. Las palabras no tienen fecha de vencimiento. Las palabras que se hablaron 200 años atrás, 300 años atrás, son palabras que hoy todavía están vivas. Y si es una maldición, esa maldición seguirá hasta que se levante alguien y anule ese decreto y lo sustituya por un decreto de bendición. Tú sabes que Haití fue la segunda nación después de los Estados Unidos, sorprendente. Los Estados Unidos se independizaron de los ingleses en el año 1776. Washington y toda esa gente de aquel tiempo. Y los haitianos se liberaron de los franceses en el año 1803. 27 años más tarde que los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué hicieron los haitianos para liberarse de los franceses? Firmaron un decreto con el diablo. Y a la orilla del mar, los esclavos dijeron, Satanás, si tú nos das la victoria en contra de los franceses, esta isla será tuya. Ha sido la única rebelión de esclavos que ha tenido victoria sobre las personas que lo tenían cautivo. Ellos pelearon con los franceses salen huyendo con haitianos que estaban con ellos y se fueron para la ciudad de Nueva Orleans. Si tú sabes la historia de los Estados Unidos, el estado de Luisiana era un territorio francés. Y los Estados Unidos le compraron a los franceses ese territorio y los franceses le pusieron la condición de que llevara el nombre de la reina de Francia, Luisiana. Hoy la capital, Nueva Orleans, el vudú de Nueva Orleans, una doctrina, un movimiento religioso, espiritual, satánico muy fuerte, viene de Haití. ¿Y por qué viene de Haití? Porque los franceses y los haitianos que salieron de la isla y se fueron para Nueva Orleans, establecieron el vudú como movimiento espiritual en ese lugar. Mira cómo se mueve el mundo espiritual. En el año 2003, lo leí, los haitianos renovaron el pacto con el diablo. Diga, wow. Dios mío, dije yo. Renovaron el pacto con Satanás. ¿Y cómo lo renovaron? Con palabras y ritos del vudú. Por eso es que Haití no sale de una. Porque hay un decreto de muerte sobre la región de Haití. Hay un decreto que se habló, que se juró, así como lo hizo Josué. Y hoy han pasado más de 200 años de la isla de Haití y todavía sigue arrastrando la maldición por los decretos de muerte, de pobreza que tiene esa isla. Escuche esto, lo dijimos aquí nosotros los predicadores. Cuando los billetes de bolívares empezaron a salir con Guaycaipuro, con el negro Felipe, con la mujer que representaba a María Leonza, con una serie de dibujos satánicos y diabólicos en los billetes,
Me acuerdo que uno de los predicadores, o yo como predicador dije, con estas maldiciones sobre la moneda, la economía de Venezuela, lo más seguro es que venga una recesión muy fuerte más adelante. Y la inflación más grande de la historia de este planeta la ha tenido Venezuela. 14-0 le han quitado, imagínate. ¿Por qué? Porque cuando hay esos decretos de muerte, de maldición en esos billetes, está prácticamente decretando una maldición para la economía de Venezuela. Pero esto va a cambiar en el nombre del Señor. Seremos una nación deseable. Escucha esto. Dios es un Dios de leyes y Él no podrá manifestar sus promesas y bendiciones si hay decretos negativos y de incredulidad en nuestras vidas. Tus decretos de muerte, tus decretos de enfermedad, tus decretos de pobreza, tus decretos de queja, tus decretos de incredulidad, tus decretos de duda, estorban las bendiciones de Dios. Por eso es que tú debes ser un hombre cuidadoso, una mujer cuidadosa con cada palabra que tú hablas. Ese joven que mataron, su mamá lo mató con sus palabras. Hay padres que escriben decretos de muerte sobre sus hijos, como hay padres que escriben decretos de vida. ¿Qué tal usted como padre? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántas madres hay aquí? Levante la mano. ¿Qué tal si usted como padre y madre agarra a sus hijos? Dice, hijo, ven acá, yo quiero orar por usted. Yo quiero hacer un decreto sobre usted. Y usted comienza a desatar algo como, hijo, yo declaro sobre ti sabiduría divina. Declaro sobre ti abundancia, prosperidad e inteligencia. Serás un profesional exitoso, serás un empresario exitoso. Como le dijo la mamá de Dexter Yagler en su libro, no permitas que nadie robe tus sueños, dice Dexter Yagler. Mi mamá a los 10 años me dijo, hijo, usted nunca será un empleado, será un empresario dueño de todas sus empresas, de esas empresas. Y hoy, bueno, Dexter murió hace 2 años, Dexter Yagler murió casi trillonario. ¿Sabes por qué? Porque su mamá lo marcó y firmó un decreto en el mundo espiritual de ser un empresario exitoso. Sus hijas, sus hijos, decrete, decrete, decrete. Porque cuando usted decreta esa palabra profética, hermano, todo el mundo espiritual comienza a trabajar a favor de sus hijos por los decretos que salió de su boca. Denle un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Aleluya. Dáselo más fuerte al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Mire, bueno, faltarían horas, necesitaríamos horas para detallar cada pasaje de la Biblia donde se hablaban palabras, donde Dios oía. Ayer en el discipulado estaba detallando un pasaje muy desconocido, ¿viste? En el libro de Malaquías. Parece que el profeta Malaquías se recuerda solamente de los diezmos. Trae todos los diezmos al alfolí. Pero en los últimos versículos llega Dios y dice, escucha lo que dice Dios. Sus palabras han sido violentas delante de mí. Y yo detallé cada versículo, cada palabra, lo leía detenidamente porque el Espíritu Santo sabía que había algo importante que me quería mostrar. Pero ¿cuáles fueron esas palabras violentas? Cuando tú sigues leyendo los versículos, llega Dios y dice, ustedes dijeron, parafraseando, que es un fastidio servirle a Dios. Ustedes dijeron, bienaventurados los soberbios, porque ellos prosperan, no temen a Dios y no le viene el castigo. Ustedes dijeron eso. Y eso desagradó a Dios. Y yo dije, cuando una persona menosprecia su liderazgo, cuando un líder menosprecia su célula, cuando un líder menosprecia a un discipulado,
Cuando una persona menosprecia su llamado, son palabras violentas a los oídos de Dios. Y dice el versículo siguiente: pero hubo unos que temían a Dios, que respetaban a Dios, y se hablaron unos a otros. Y dice a continuación: y fueron escritos libros de memoria por lo que ellos dijeron. Y yo deduje en ese versículo que las palabras que tú hablas, que son agradables a Dios, Dios la escribe en un libro memorial en el cielo. Pero lo que me llama la atención es que Dios dice: y Dios escuchó y oyó. Yo digo, pues no es lo mismo. Dios escuchó y oyó. Y me fui rápidamente al diccionario hebreo, al Strong, y busqué la palabra escuchó. Y habla de oír, de escuchar atentamente. Y cuando dice oyó, la palabra hebrea te habla de oír con inteligencia. Es decir, que cada palabra que tú hablas, Dios la escucha atentamente y las oye con inteligencia. Si usted hoy me está escuchando y me está oyendo, usted está recibiendo revelación del Espíritu Santo de la poderosa palabra que usted está escuchando y de lo que está escuchando, oyendo en esta preciosa mañana. Aleluya. Mire, cuando tú te paseas por la Biblia, comienzas a notar algo, que Dios se irrita. ¿Qué es irritarse? Molestarse. Sentir una ira. Estoy irritado, estoy sintiendo una rabia. Y llega Dios cuando los 10 espías regresaron de Canaán y dieron un mal informe y comenzaron unas miles de personas a quejarse por ese informe. Llega Dios, le dice a Josué: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo con su incredulidad? Cuando alguien habla palabras de incredulidad, eso irrita a Dios. Estaba leyendo eso en mi oficina y me detuve un rato quebrantado y el Señor, perdónanos o perdóname, porque a veces hemos pecado por incrédulos. Tú has marcado para nosotros una vida excelente, pero nuestra incredulidad ha detenido esa excelencia. Cuando tú estudias la gente que hoy está en la cima del éxito, que está explotando su potencial, tienen unas características muy comunes, que son personas que creen y tienen un vocabulario positivo, un vocabulario de fe. Y yo declaro que hoy tú eres de una de esas personas. Y los meses y los años que vienen serán los años mejores de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Mire, un ejemplo: Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Le tocó en turno entrar al lugar santo a ofrecer el incienso. Su esposa Elizabeth y él eran ya personas adultas. Su esposa era estéril, eran en edad avanzada, pero estaban orando por un hijo. Y dice la Biblia que el ángel Gabriel fue enviado por Dios para decirle a Zacarías en el lugar santo, y se le apareció, de que iba a tener un hijo. Y le dice: Zacarías, tu oración fue oída, escuchada, y Dios te va a dar un hijo y le pondrás por nombre Juan. El espíritu del profeta Elías estará sobre él y hará reconciliar el corazón de los padres con los hijos con los padres. Bueno, en fin, una cantidad de cosas. Cuando terminó el ángel Gabriel de hablar, ¿sabe qué dijo Zacarías? ¿Qué debió decir? ¡Wow! Amén. Recibo esa palabra, poderosa palabra. Señor, lo creo. Aunque mi esposa está vieja y yo estoy viejo, yo lo creo porque viene de ti. ¿Sabe qué dijo Zacarías? No se puede, Gabriel. No se puede, yo soy viejo. Yo soy viejo, no se puede. Decretó, no se puede. Y Gabriel le dice: mira, Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy
al lado de Dios. Y Dios me llamó, me habló y me envió a decirte estas palabras. Y Él me dijo, no lo dice, pero creo que fue así. Y Él me dijo, Zacarías, no te va a creer, Gabriel. Dile que va a quedar mudo más de 9 meses. ¿Tú sabes que si eso ocurriera hoy, fuéramos una iglesia de mudos? Aquí estuviera yo. A referirme a los egipcios. ¿Por qué? Porque nosotros también caemos en eso. A lo mejor tú no has creído que Dios te puede prosperar. A lo mejor no has creído que Dios puede llevarte a lugares altos. A lo mejor no has creído que Dios te puede llevar a las naciones. A lo mejor no has creído que tus hijos se van a destacar en las universidades, serán los mejores y serán tremendos empresarios. Y porque no lo crees, no se hace. Porque tienes un vocabulario donde decretas imposibilidades. ¿Y sabes por qué Dios enmudeció a Zacarías más de 9 meses? Porque Zacarías, si se quedaba hablando, iba a detener el nacimiento de Juan el Bautista. Y Dios no lo podía permitir. ¿Y sabe cuál fue el método de Dios? Enmudecerlo. Porque Josué le dijo al pueblo, daremos vueltas a los muros de Jericó en silencio. ¿Sabe por qué Josué le dijo eso? Porque Josué venía teniendo el expediente de lo que había pasado en Números 14 con los 10 espías. Y le dijo, daremos la vuelta en silencio. Vamos a suponer de que no le hubiese dicho eso. En la segunda vuelta te aseguro que los que estaban dando la vuelta, ¿qué te parece? ¿Quién dijo que un ejército gana una batalla dando vueltas? ¿Qué te parece? Josué como que se la fumó verde. Josué como que está borracho. Y eso corre como pólvora. Y eso corre como pólvora. Y no hay algo más terrible para Dios que escuchar palabras incrédulas. Si tú eres una persona incrédula, aunque vengas a la iglesia, tú irritas a Dios con esa actitud. Tú detienes los milagros de Dios. A veces pueden estar manifestaciones a la puerta de tu vida y solo con un decreto negativo, solo con eso, tú detienes, hermano, la bendición de Dios. Porque las palabras que tú dices, buenas o malas, activan el mundo espiritual. Por eso es importante que tú, si no vas a decir nada bueno, cállate. Hágale el que está al lado. Pero así. Hay unos que ni se movieron, yo les hago. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Detente, reloj, en el nombre de Jesús. Tengo tanto que decirle. ¿Por qué cree usted que el rey Barak, moabita, mandó a buscar a Balaam? ¿Para qué lo mandó a buscar? Para que maldijera a Israel. Es decir, para que soltara un decreto. Porque Barak sabía que Balaam tenía una unción profética en su boca. Por eso es importante que tú aprendas a cuidar cada palabra que sale de tu boca. Los apodos malditos, quítenselo de sus bocas. Cuando yo estudiaba en escuela, hay un muchacho de la 46, hoy Herrero, y lo conocí desde niño en la escuela. Le decían el diablo. El diablo. Y todo el mundo le dice el diablo. Tiene ya como 2 cachitos aquí. Y yo me lo conseguí en estos días y le dije, no le quise decir diablo, lo llamé. Ya le iba a decir diablo. Y le dije, ¿cómo te llamas tú? Creo que me dijo Freddy. Yo, Freddy, porque yo toda la vida te conocí como el diablo. Y me dijo su nombre, porque no hay cosa más bonita que hablarle a alguien con su nombre, cuando el nombre es bonito.
Si te llamas Caralampio, bueno, cámbiate. Y los nombres traen poder cuando tú los pronuncias. Noemí tenía 2 hijos con Abimelech cuando se fueron a Moab en las tierras, en el libro de Ruth. Kelión y Malón. Kelión enfermo y Malón defectuoso. Se murieron prematuramente por la maldición de sus nombres. Son decretos. Decretos. Decretos que tú hablas, y los decretos los toma el diablo en tu contra cuando son decretos negativos. Vamos a leer, búsqueselo, Isaías 41. Ya estoy terminando y parece que estoy empezando. Isaías 41. Voy a leer 3 versos para fundamentar lo que vamos a pronunciar en esta hora. Isaías 41, 21. ¿Lo tiene? Escucha lo que dice. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Escucha lo que dice, mira para acá ahora. Alegad por vuestra causa. Presentad vuestras pruebas. ¿Cómo Dios o qué posición tiene Dios diciendo esto a Israel? Un juez. Alega pues, alega tu causa. Preséntame las pruebas. Cuando hay decretos de muerte, cuando hay decretos de pobreza, cuando hay decretos de abortos, que no puede la mujer mantener a su hijo y lo aborta, cuando hay decretos de drogas, cuando hay decretos de enfermedades genéticas, cuando hay decretos de cáncer, cuando hay decretos de nadie se brilla en la familia, nadie es profesional, nadie es un buen empresario, siempre son personas de bajo estilo de vida. Cuando hay esos decretos, Dios dice, ok, preséntame tu causa, preséntame las pruebas. Y estuve escuchando, escucha esto, hermano, te va a bendecir lo que te voy a decir. Estuve escuchando lo de Lisa Austin, hermana de Joel Austin, hija de John Austin. John Austin cuenta, ya murió en el 99, partió con el Señor y tomó la iglesia a Joel, su hijo. John Austin cuenta que cuando Lisa, creo que es la hermana mayor, la hija mayor, nació casi cuadruplégica, con una deficiencia de movimientos. Oído, el médico decretó, el médico, no Dios, el médico decretó que esa mujer o esa niña sería enferma toda la vida. Pero no sabían que tenía un padre como John Austin, un hombre guerrero. Un hombre sabía que ese decreto había que revertirlo. Y comenzó John Austin a decretar sobre el cuerpo de Lisa, su hija. Comenzó a decretar. La muchacha sanó por completo, se destacó en primaria, se destacó en secundaria, en high school, se destacó en la universidad y hoy es una mujer de Dios espectacular. Se casó con Kevin. Empezó a buscar un hijo, no lo tenía. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, sin poder tener un hijo. Una maldición, un decreto de esterilidad. Si usted es una mujer que está aquí y es estéril, haga lo que le voy a decir ahorita. Lo hizo ella. Llegó ella y se fue con su esposo Kevin. Y leyó, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Y ella comenzó a buscar todos los versículos bíblicos que hablan de las mujeres tener hijos, tener fruto. La esterilidad es una maldición, la esterilidad no es de Dios en las mujeres. Comenzó a buscarlo y empezó a hacer un documento. Y empezó con Génesis 1, fructificar, multiplicado. Le dijo, Señor, ¿cómo me multiplico si no tengo hijos? Y le recetó el versículo bíblico.
Y así se fue hasta que llegó hasta el último. Al último firmó el documento Lisa Austin y lo firmó su esposo Kevin. Le presentaron a Dios las pruebas de lo que dice su palabra, lo que dice su decreto, a lo que decía el decreto de su cuerpo de no tener hijos. Meses más tarde estaba abrazando unos gemelos. Y meses más tarde estuvo abrazando su tercer hijo. ¿Sabes cuándo ocurrió eso? Cuando rompió el decreto de esterilidad y habló decreto de multiplicación. Dale un aplauso a Dios por eso, hermano. ¡Aleluya! Isaías 54, 17. Aquí hay unas palabras que a lo mejor usted se sabe el versículo, pero no lo ha detallado. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Iglesia Betel, no hay arma creada contra ti va a prosperar. No hay. Escucha, y condenarás toda lengua, todo decreto que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de la iglesia Betel. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos siervos de Jehová hay aquí? Condenarás toda lengua, dice, en juicio. ¿Cuál juicio? Dios dice, presenta las pruebas, alega, presenta las pruebas. Vas a condenar toda lengua, vas a condenar todo precepto. Tú no sabes qué brujería, tú no sabes qué cosa mal dicha contra ti, hermano, está gravitando en el mundo espiritual, y tú vas a llevar todos esos juicios, todas esas palabras a juicio, y vas a condenar toda lengua que se haya levantado contra ti. Vas a comenzar a hacerlo. Estaba escribiendo un prólogo para un libro de una mujer en Miami, Karina Soto. Karina Soto es una mujer del estado Bolívar, de Puerto Ordaz. Se fue a Miami y comenzó su vida de escritora. Rescate de Almas 1 y está por salir Rescate de Almas 2. Ella me hizo varias entrevistas por el live de Instagram. Me ha hecho 3 desde Miami aquí a Barquisimeto. Y hemos estado hablando un rato por las redes sociales. Dice: pastor, quiero que escriba el prólogo de mi segundo libro, Rescate de Almas 2. Ya no se lo terminé y se lo envié. Yo le dije: pero mándame el libro para leerlo, para tener una base de lo que trata el libro. Y la lectura de su libro me atrapó. Unos testimonios, es una mujer de Dios, unos testimonios impresionantes. Te voy a contar 2 solamente. Cuando ella llegó a Miami, llegó sin nada, con 2 hijas. Una vida promiscua, terrible, Karina. Y ella tenía el deseo de escribir. Vivía alquilada en una cosa mínima. Yo, Señor, no tengo ni computadora. Su celular no tenía internet, imagínate la escasez que tenía. Y empezaron a hacer tapabocas con una amiga que le dijo, la llamó. Y ahí empezó a buscar la tela por toda Miami, sin GPS. Los que hemos viajado a los Estados Unidos, todos los carros ahorita vienen con pantalla y GPS, todos los carros. Y ella, su celular no tenía GPS y se perdía mucho. Y llega en un semáforo, le dice a un señor, baja el vidrio, le dice: señor, ¿me podría decir dónde queda el Doral? Y él le dice: yo voy al Doral, una zona de Miami, donde están muchos venezolanos y colombianos. Sígueme. Y ella, gracias, Señor, estás cuidando de tus hijas. Y va siguiendo al hombre, y cuando llegó al Doral, dice: aquí es el Doral. Y se intercambiaron teléfonos. Porque ella es evangelista, ella le habla a las almas impresionantemente. Me lo percaté leyendo su libro. Y dice: a los días, ella le había dicho: Señor, no tengo computadora para empezar a escribir el libro. A los días, recibe una llamada de un teléfono desconocido y atendió. Era Héctor quien la ayudó a llegar al Doral. Y le dice: Karina, tú sabes que Dios me dijo que te regalara una computadora. Ve a mi casa para regalártela. Fui con mis hijas, conocí a su esposa, a mis hijas le regalaron muchos regalos, me regaló una lacto y comencé a escribir el libro. Pero cuando tenía parte del libro escrito, no tenía plata para imprimirlo. Pero ella empezó a decirle a Dios: Señor, tú traes el dinero a mi vida porque eres tú el que me has colocado este libro.
A los días ve que llegó un sobre a su buzón. En Estados Unidos se mueve mucho el correo. Ella había pedido el asilo, pensó que era de eso, pero cuando vio el membrete del sobre era algo federal y ella tuvo miedo. ¿Pero qué he hecho yo? Tenía miedo de abrir el sobre. Cuando abrió el sobre había un cheque de $6,000 que se lo había mandado el gobierno de los Estados Unidos para ayudarla en la pandemia. Y con esos $6,000 su libro salió. Todo eso lo planificó Dios, porque es una mujer que decreta palabra y revoca toda arma que se haya levantado contra ella. Hoy quiero decirte que cosas grandes Dios puede hacer en tu vida cuando te levantes a decretar palabras de vida y palabras de abundancia en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Termino con esto, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo consiguió? ¿O está esperando que salga en la pantalla? Escucha lo que hizo Jesús en la cruz. Anulando el acta de decretos. ¿El acta de qué? El acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo decreto que era en contra tuya, ya Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Póngase en pie. Vamos a entonar una canción. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. No hemos terminado. Levanta tus manos. Aleluya. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, cierra tus ojos, que algo grande y sobrenatural ocurrirá en esta mañana sobre esta iglesia y sobre aquellos que escucharán el mensaje de YouTube. Van a recibir una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, por eso Dios de pacto, por eso Dios de restauración, Padre. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Padre, gracias. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Padre, gracias. Escucha, iglesia. Tengo aquí anotado en mi iPad un decreto de vida, un decreto de prosperidad, un decreto de salud. A lo mejor tu vida no ha florecido porque hay decretos en contra tuya. Yo quiero que en esta mañana tú cierres tus ojos y levantes tus dos manos al cielo. Y vas a repetir conmigo con todas las fibras de tu corazón. Aleluya. Y vas a decretar con tus labios, con todas las fibras de tu corazón, creyendo
que lo que vas a confesar hoy va a ocasionar un rompimiento en el mundo espiritual. Y se va a desatar. Puedo sentir la presencia de Dios diciéndote estas cosas, hermano. Oh, aleluya. Se va a desatar algo sobre tu vida en esta mañana poderosa. Oh, Ramasanda Makanda Masaya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Di conmigo en esta mañana: Padre, hoy como tu hijo. Dilo más fuerte con toda la fibra de tu corazón, hermano. Me llego a ti en el tribunal del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy presento la prueba más grande que fue mi redención, que Jesús alcanzó en la cruz para mi vida. Hoy confieso con mis labios que son anulados en el mundo espiritual todos los decretos de muerte prematura, de enfermedades de todo tipo, de pobreza y escasez, de retraso, de esterilidad y de todo aquello que no esté en línea con la palabra de Dios. Hoy creo que todos estos decretos son anulados y sustituidos por decretos de vida en abundancia, salud en abundancia, prosperidad económica, avance y fructificación en todas las áreas de mi vida. Hoy le recuerdo al diablo que Jesús clavó en la cruz el acta de decreto que era en mi contra. Por lo tanto, hoy me declaro libre, en victoria, y comienza un rompimiento y un aceleramiento de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Hoy lo decreto, hoy lo escribo y lo recibo. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Vamos.